Hola amigos, buenos días. Son muchas las ocasiones que nos preguntáis por qué vuestro perro, o por qué mi perro tiembla, por qué mi perro tiembla y no quiere caminar, por qué mi perro tiembla cuando duerme, toda una serie de preguntas que rondan a través de los temblores en los perros. Pues en este vídeo os voy a explicar los distintos tipos de temblores, las causas que los originan y cómo los podemos enfocar en función de cada una de estas causas. Y es todo esto aquí en el vídeo. El primer comentario que nos soléis hacer en muchas ocasiones es ¿por qué mi perro tiembla como si tuviera frío? Pues muy sencillo, porque el temblar, ya sea en un perro o sea en una persona, es un movimiento muscular que busca o que intenta, con ese movimiento rápido, hacer que el músculo se caliente. Es un proceso natural. ¿No? De entrada, cuando hace frío, todos temblamos para quemar energía, para que nuestro músculo queme hidratos de carbono, queme un poco de grasa y que nos calentemos. Otro comentario muy frecuente es ¿por qué mi perro tiembla cuando duerme? Pues muy sencillo, porque sueña que juega, sueña que corre, sueña que salta. Y hay perros que igual que las personas, somos algunas personas más inquietas en la cama a la hora de dormir, pues hay perros que les pasa exactamente igual. Y una de las formas que tienen de manifestar estos sueños es mediante los temblores. Luego están los temblores sin motivo aparente. Y es que os sorprendería de que hay razas, la más característica son los perros chihuahua, que de por sí tiemblan, pero no quiere decir que tengan un problema ni que pasen frío. Precisamente México no considero o no tengo la imagen de México como un país especialmente frío, que son los padres de los chihuahuas a nivel mundial, los mexicanos. No, simplemente pues que hay razas como los chihuahua o los doberman, hay unas cuantas más, pero bueno, hay una retahíla que si queréis os pongo aquí un listado y lo veis, de razas que de por sí son más temblorosas. Otra de las causas por las cuales un perro tiembla es simple y llanamente porque tiene miedo. Igual que a lo mejor nosotros cuando éramos más niños, esa sensación de edad, pues el perro lo tiene. Quizás no le tendríamos que llamar miedo, más ansiedad o estrés, vale, pero no deja de ser el mismo mecanismo. Y el tratamiento, pues os podéis imaginar, pues coger al perro, tranquilizarlo y veréis cómo enseguida se le pasa. Esto no tiene mayor problema. Otras veces nos comentáis que por qué mi perro tiembla mucho y no quiere andar. Esto ya sí que es un tema que requiere un poco más de atención, porque normalmente cuando la gente me comenta que mi perro tiembla y no quiere andar, pues normalmente si te fijas suelen ser ya perros de una edad avanzada, perros que tienen un problema articular, sobre todo una degeneración articular, una artrosis, un problema de cadera. Y claro, esto quieras que no, pues les genera un poco de ansiedad. Y claro, el momento de querer salir a la calle no quieren salir, les tiemblan porque saben que les va a doler. Y el dolor es una causa de miedo, de una manera u otra. Y este propio dolor y este propio miedo hace que si encima les forzáis a salir a la calle a andar o a dar un paseo, pues el dolor encima que le va a provocar la propia lesión va a hacer que tiemblen más. Y si el dolor es muy grave ya, que ya es insoportable, pues ya hablaremos de dar un tratamiento antiinflamatorio. De hecho, aquí os dejo los principales antiinflamatorios que debéis conocer para cualquier tratamiento de las artrosis, artritis y demás, que son las causas, especialmente en perros mayores, de este tipo de temblores. Otro comentario muy frecuente es que me decís, mi perro está decaído y tiembla. Esto también es un pequeño problema que además tiene fácil solución. En muchas ocasiones los perros pueden presentar una hipoglucemia transitoria, es decir, una bajada de los niveles de azúcar. Y esta bajada de los niveles de azúcar tiene una repercusión a nivel, sobre todo a nivel del sistema nervioso, que lo que hace es intentar provocar que se movilicen reservas de azúcar. Y la manera que se tiene rápida de movilizar reservas de azúcar es mediante el temblor. ¿Cómo podéis diagnosticar esto?
pues si bien me habéis oído y me seguiréis oyendo, porque no voy a cambiar de punto de vista, que el azúcar es un producto tóxico para los perros, pues si vuestro perro de golpe veis que tiene este problema, que está muy decaído y tiembla, pues con un poquito de agua con azúcar simplemente se lo dais a probar y va a ser casi como un milagro, va a dejar automáticamente de temblar, con lo cual empezaremos a pensar ya en otros problemas que ocasionen este tipo de hipoglucemia. Y otros motivos por los cuales los perros pueden temblar o tiritar, pues son algunas enfermedades endocrinas, como por ejemplo el síndrome de Cushing, el síndrome de Shaker, que es un síndrome que sobre todo afecta a las razas de perros más pequeñas y sobre todo que tienen el pelaje blanco, las artrosis, como os he comentado antes, es decir, son múltiples las causas de tiriteo, no sé si se dice tiriteo, de temblores en perros. Pues otro tipo de causas que van a provocar estos temblores no dejan de ser también las intoxicaciones o envenenamientos. Muchos tóxicos y muchos venenos que de forma accidental o que desgraciadamente de forma deliberada se dan a los perros, pues tienen como consecuencia la aparición de estos temblores o de estos tiriteos en perros. ¿Y qué debemos hacer? Pues bueno, ya os he ido comentando los diferentes tratamientos o remedios que podéis utilizar, quitado de los temblores por falta de bajos niveles de azúcar, que es fácil de tratar en casa, de que porque el perro, temblores porque el perro no quiere salir a andar, que le podéis dar un antiinflamatorio. En los demás tipos de temblores, o simplemente, perdón, en los temblores por frío y demás, que son muy fáciles de tratar, en los demás conviene hacer un examen muy exhaustivo de la causa de por qué el perro tiembla, porque hay muchas enfermedades que pueden causar o que cursan con temblores y pueden ser desde enfermedades poco graves a enfermedades que ya son complicadas, desde pues traumatismos a nivel craneal, intoxicaciones como os he dicho anteriormente, o envenenamientos, simplemente un moquillo en el caso de perros más cachorros. Hay un abanico muy grande, ¿de acuerdo? Es decir, quizás si me hacéis consultas sobre el cómo os puedo ayudar con un perro que tiembla, os tendré que dar las cosas más generales porque no voy a poder estar viéndolo, ¿de acuerdo? Esto hay que verlo in situ. Y poco más, simplemente, si es la primera vez que nos veis, os recomiendo que os suscribáis al canal porque es la forma que YouTube nos enseña a más gente, personas que en un momento dado pueden necesitar un consejo gratuito que damos siempre vía internet. Y aquí en este otro lado os dejo un vídeo que seguramente os gustará mucho. Venga, que tengáis feliz día, chao.